Seguimos con más programa y con nuestra clásica sección de la columna del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Para eso estamos en comunicación con Lucas Villani. ¿Nos escuchás, Lucas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Por favor, un placer. Porque uno de los temas de esta semana también fue la cuestión de los créditos UVA, ¿no es cierto? Que el Banco Nación decidió aumentar la cuota de los créditos y la tasa de interés, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y el CEPA, un poco profundizaron en este tema. Me parece que hay un informe recién salido del horno, ¿puede ser? Sí, justamente hoy sacamos el informe correspondiente a un análisis de los créditos UVA, el cual analiza diferentes riesgos en función de la variable inflacionaria, después el efecto que tiene el tipo de cambio y, por último, la tasa de interés. Justamente también lo que se hizo fue comparar el efecto que cada uno de estas variables tiene en el crédito UVA y tradicional. Lucas, de forma de dar una comparación de los impactos de cada una de las variables en los dos tipos de crédito. Sí, y como para empezar, ¿qué son los créditos UVA? ¿Cuándo surgen? Bueno, mirá, evidentemente surgen como la idea de tratar de que la gente pueda tener acceso a un crédito accesible en términos de cuota, pero en el punto de vista inicial, ¿no? O sea, lo que vos tenés que el crédito suba, inicialmente tiene una cuota muy baja, con lo cual lo hace muy atractivo. Lo que pasa es que esconde un riesgo que principalmente es el riesgo inflacionario. Y lo que hace esta modalidad de crédito es transferir ese riesgo de los bancos hacia los prestatarios. Por lo cual, si bien en un inicio esos créditos aparecen como muy atractivos, hay que analizar un poco en el tiempo, porque no son créditos de corto plazo, sino son créditos de largo plazo, en un país donde hay una cultura inflacionaria y hay una historia inflacionaria relevante. Básicamente, desde lo político, surgen estos créditos como para poder dar esa supuesta accesibilidad, ¿está bien? Pero al mismo tiempo termina favoreciendo a cierto sector al transferirle el riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque los créditos UVA, en el fondo lo que son créditos en términos reales. ¿Qué quiero decir con esto? Con lo que uno termina endeudándose es cuántas unidades de UVA va a tener que devolver. Este cálculo de las unidades de UVA es básicamente el valor que uno solicita, el valor nominal del crédito. Supongamos que es lo que hicimos en el informe. Si uno quisiera tener acceso a una propiedad de $100.000, algo que no es un valor descabellado, generalmente para los que son créditos de acceso a primera vivienda, te dan un ratio del 80% de lo que te presta. ¿Está bien? Entonces, nosotros necesitaríamos un crédito para comprar una propiedad de 100.000, estaríamos demandando o solicitando $80.000. O sea, valor de pesos, o sea, unidad de cuenta de pesos, lo tenemos que transformar a través del tipo de cambio. ¿Saben? Ahí es donde el tipo de cambio entra a jugar un poco en la demanda del crédito que uno necesita para un mismo valor de dólar, independientemente de que las propiedades puedan subir en dólares. Ahora, una vez transformado ese crédito en pesos, lo que esta modalidad de crédito tiene es que ese valor nominal que a un tipo de cambio, cuando nosotros hicimos el informe para principios de abril de 2016, o sea, hace 12 años atrás, por eso el informe habla del balance de los últimos 2 años de los créditos UVA, estaba en torno a los 14.90 el tipo de cambio, lo cual te daba una necesidad de 1.190.000 pesos. Esto es lo que vos necesitabas solicitar al banco. El banco te presta. Bueno, esa es la cantidad nominal. Lo que hay que hacer es dividir por el valor UVA que publica el Banco Central y que tienen los bancos para poder determinar cuántas unidades de UVA vos vas a
tener que devolver. De hecho, a mismo periodo del 1 de abril de 2016, ese valor de UVA estaba en 14.05. ¿Bien? Sí. Por lo cual, lo que vos deberías en aquel entonces serían aproximadamente 84.800 unidades UVA. Eso es lo que vos debes. Ese es el real crédito. ¿Está bien? Lo que sucede es que vos vas a ir revolviendo esas unidades UVA a lo largo del tiempo, pero valorizadas al valor UVA que publica el Banco Central, el cual depende del SER, que depende del IPC, o sea, de la inflación minorista. ¿Está bien? Sí, claro. Una Por lo cual, pregunta. esa es la modalidad del UVA, básicamente. Decime. Sí, una pregunta. Estos créditos, ¿a quién le conviene? ¿Al que quiera acceder a la vivienda por primera vez? ¿Al que le falta algunos pesos para llegar a alcanzar esa vivienda? ¿Al que quiere un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes? Bueno, mira, en principio yo te diría, como son créditos que se actualizan, el riesgo para mí es mayor cuanto más largo es el plazo. Como consecuencia, si vos vas a requerir un crédito mayor, seguramente vas a apuntar que el plazo sea más largo, porque es muy complicado, más que nada para, digamos, cierto estrato social, poder acceder a un crédito de, por ejemplo, $100.000 o $200.000 y devolverlo en 5 años. Entonces, de alguna manera, los plazos también están en función del monto del crédito que uno pide. Por lo cual, si vos me decís a mí a quién le conviene, yo entendería en principio que estos créditos convendría más a aquel que le falta poco para llegar, ¿está bien? Digamos, que le necesita un nivel de crédito bajo, ¿está bien? Donde por ahí puede tener un periodo más corto, con lo cual ahí achicas un poco o reducís el riesgo inflacionario. ¿Está bien? Porque al tener un plazo más corto, el riesgo menor. En este sentido, bueno, podemos afirmar que, o por lo menos discutir esta idea de que todo aquel de clase media o trabajador que tenga un ingreso más o menos razonable o una pareja puede acceder a una vivienda como lo está publicitando el gobierno. No sé si te cortó un poquito, pero yo sí te diría que digamos, lo que está bueno es informar algunas cosas que a veces no se informan bien. Una pareja que por ahí quiere acceder a un inmueble, si vos me dices a mí, la recomendación que yo le daría es verdad que el crédito tradicional tiene una cuota elevada, ¿está bien? Es una cuota bastante elevada. El tema es que también el saldo de los créditos tradicionales va menguando, con lo cual la deuda que vos vas a tener que devolver en el tiempo es menor, y en un contexto inflacionario esa deuda se desvaloriza. Claro. Es por eso que los bancos también, cuando yo hablo de que transfiere el riesgo inflacionario, estos créditos UVA no solamente está puesto en la cuota que paga, sino también en el capital que le tienen que devolver, porque suponete que vos tengas un crédito o una tipología de crédito donde la cuota se te va a ir actualizando. ¿Saben? Como por ejemplo pasa con los créditos tradicionales, cuando la tasa de interés varía, ¿no? Sí. En esos créditos tradicionales, la cuota te puede variar porque te varía la tasa, pero el monto que vos debes es siempre el mismo. Mejor dicho, va disminuyendo porque vas pagando capital, pero quiero decir, no se revaloriza. Claro. Ahora, los créditos UVA tiene un componente que se actualiza tu cuota por la parte de interés, ¿por qué? Porque la parte de interés se calcula sobre el saldo, y como el saldo se te actualiza, ¿está bien? La parte de interés se te va a actualizar. Entonces, ya tenés una parte de cuota que se actualiza por parte de interés y también por parte capital. Esa diferencia puede terminar siendo muy importante en un periodo de tiempo donde vos al principio decís el crédito con el cual saco por UVA tiene una cuota muy baja, suponete que pasan 3-4 años y la cuota del UVA se equipara o se aproxima mucho al crédito tradicional. En ese momento, si esto sucede de acá a 3-4 años, es factible porque, por ejemplo, los tradicionales
generalmente te mantienen la tasa fija por 3 años, en general, por ejemplo, el caso del Banco Nación. Ahora, fíjate que hay un crédito, no sé si no tiene todo el mundo acceso, pero hay un crédito del HSBC que te mantiene la tasa fija por 10 años. Vos fijate ese tipo de crédito. El crédito del HSBC a una tasa fija de 10 años te permite contar 10 años con una cuota constante. Sí. Y un valor, o sea, una deuda, un capital que vos debes, que no se ajusta por inflación. Es decir, que más se prolonga en el tiempo, más se va equiparando con los créditos tradicionales el UVA. Claro, y cuanto a vos, el crédito tradicional más te asegure la tasa de interés que te da inicialmente constante, más favorable es el crédito tradicional. Porque Claro. es mucho más factible que la cuota del crédito UVA se aproxime a la cuota del crédito tradicional, con la gran diferencia de que estás pagando dentro de un periodo la misma cuota, pero en uno debes una valor muy significativamente mayor y en el otro disminuyó. Déjame darte un ejemplo. Con el ejercicio que habíamos hablado, que dijimos, de una propiedad de $100.000 que se pide $80.000 de crédito, inicialmente debíamos 1.190.000. ¿Está bien? Sí. Bajo el crédito UVA, después de 2 años, el monto nominal que vos debés está en torno al 1.800.000, o sea, más de 600.000 pesos más. Ahora, bajo el crédito tradicional, vos empezaste también debiendo 1.192.000. 2 años después vos debés 1.186.000. Uh-huh. O sea, disminuyó, también, no significativamente, pero disminuyó. Obviamente no disminuye muy significativamente por el tipo de crédito que tenés. La amortización es francés, Claro. y generalmente al principio pagas mucho más intereses que capital. Pero lo importante es que disminuyó en el caso tradicional. Sí, Mientras sí. que en el UVA te aumentó 600.000 pesos. Más de 600.000 pesos. Ahora, y justamente la noticia de esta semana fue que el Banco Nación fue el que aumentó la cuota y la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, porque, como estamos diciendo, a la gente, ¿por qué le convendría recurrir al Banco Nación y no a otros bancos públicos como el Ciudad o el Provincia, que entiendo que todavía no aumentaron la tasa ni la cuota, o a bancos privados, justamente como estábamos diciendo? Bueno, los bancos privados generalmente, dentro de lo que es el UVA, hacían ya de tasas más altas. En tasas, por ejemplo, del 7%, 6%, con lo cual el Nación venía con una tasa inicial del 3,5 del año pasado, la ajustó en diciembre y ahora la vuelve a ajustar. Lo que uno parece entender es que como el Banco Nación está convergiendo hacia tasas del sector privado, cuando es el Banco Nación principalmente que está otorgando existencia. La participación del Banco Nación en los créditos hipotecarios UVA está en torno al 50%, 46% más o menos. De hecho, si vos te fijas, entre el Banco Provincia, Ciudad y el Banco Nación, tenés un 62% del mercado UVA en lo que es crédito hipotecario, lo cual te dice que la mayor parte de la sociedad ha recurrido a esos bancos para solicitar créditos UVA. Entre ellos, porque vos tenés la tasa claramente más baja. También es cierto que bueno, el Banco Nacional es uno de los bancos más grandes del país y también por ahí tiene mucha gente cobra sus saberes por el Banco Nación, con lo cual también te des un beneficio, porque cuando vos cobran los saberes la tasa termina siendo menor que si vos no lo sos. Hoy, por ejemplo, si vos cobras tus saberes por el Banco Nación, la tasa es 5,5. En caso de que el bono fueses, establece arriba del 7%. Estas tasas antes de el ajuste que el Banco Nación estipula para principios de mayo, ¿no? Que lo que vos decís se empezó a endurecer las condiciones de crédito. Claro. Subiendo la tasa y también por ahí no permitiendo a otros integrantes que puedan colaborar con él un ingreso total de forma tal de alivianar el ratio cuota-ingreso. Lucas, ¿el plan Procrear también se rige por los créditos UVA o esa parte? Mirá, el programa Procrear tiene parte del crédito UVA. Sí, se rige en parte por el crédito UVA.
Y también una cuestión aparte es en la actividad económica, ¿no? ¿Cómo repercute estos aumentos de los créditos UBA en la industria de la construcción? ¿Se puede hablar de alguna relación directa? O sea, que a la gente le sea más difícil acceder a un crédito y que por lo tanto sea más difícil acceder a una vivienda y que eso repercuta en la industria de la construcción. ¿Cómo lo ves? Mira, puede surgir, obviamente, uno de los digamos, anuncios del gobierno era el impulso de los créditos UBA y la explosión que hubo por el importante crecimiento de estos créditos, obviamente podía y ayudaba al sector construcción. El tema es, bueno, habría que ver primero si esto se resiente, cuánto sería el impacto que tendría, por ejemplo, de estas condiciones, tanto de endurecer las condiciones de crédito, valga la redundancia, como por ejemplo también los impactos que tenga la inflación, en la evolución que tenga a partir de ahora, como el tipo de cambio, así también como por ahí una concientización mayor de la gente, ¿no? Porque hay mucha gente por ahí ha empezado a darse cuenta que sacó un crédito hace 2 años o 1 año y medio y hoy está debiendo mucho más, con lo cual quizás estos efectos tengan un impacto importante dentro de la solicitud de crédito y eso pueda terminar afectando un poco al sector de construcción, ¿no? Claro. Otra cosa que por ahí también es importante para ahí analizar es dentro de la nueva ley de mercado de capitales que se estaba tratando, está la posibilidad de que los bancos securiticen los créditos hipotecarios. Si bien hoy es cierto que los créditos hipotecarios no representan un porcentaje muy elevado dentro de la cartera de los bancos, habría que seguir el efecto que esto es que, si la ley de mercado se aprueba, qué efecto puede tener sobre la emisión de otorgamiento de crédito, porque al poder securitizar los bancos estos tipos de créditos, se sacan el riesgo de crédito de los créditos hipotecarios en este caso, con lo cual pueden también empezar a surgir que las condiciones de otorgamiento de créditos se flexibilicen y la calidad de los créditos también se deterioren, de forma tal de generar, de ir acrecentando el riesgo sistémico de lo que podría ser el tema de los créditos hipotecarios. Hoy no parecería ser algo relevante por el peso que tienen los créditos, pero es algo a seguir. Dentro de tu país macroeconómico hablando, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Lucas, de nuestra parte nos quedamos ya sin preguntas. No sé si vos algo más que quieras agregar. No, básicamente un comentario que también sería interesante ir analizándolo a medida que pase el tiempo, es lo siguiente. Los créditos hipotecarios nunca fue el negocio principal o el de mayor atractivo para los bancos, porque generalmente fíjate que un crédito tradicional hoy de Banco Nación está a una tasa del 17%. Cuando vos tenés créditos personales, por ejemplo, o prendarios, con una tasa más elevada y son a menor corto plazo. Con lo cual, para los bancos tiene ciertos riesgos los créditos hipotecarios. Por consiguiente, uno pensaría, ¿por qué hoy hay una gran publicidad por parte de los bancos de otorgamiento de créditos UBA? Lo que quiero decir con esto es que puede ser que estemos virando hacia que todos los tipos de créditos que se vayan a otorgar tengan la modalidad de UBA, ya estamos viendo también créditos prendarios UBA como personales, y pueda tender a desaparecer un poco los créditos tradicionales. Lo que quiero decir, mi miedo es que se generalice esta modalidad de créditos UBA de forma tal que sea la única línea o modalidad que los bancos puedan otorgar crédito, principalmente hipotecarios, y una vez establecido esas condiciones, empezar a reducir inclusive más las tasas, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, estamos viendo que pasó en estos últimos, del año pasado a este año. Con lo cual es interesante poder seguir qué termina pasando con los créditos UBA en relación a los tradicionales y cómo van evolucionando las condiciones de otorgamiento de crédito. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Entonces, muy detallada tu explicación. Así que bueno, estaremos en contacto para otra vez.
cuando ustedes gusten. Vale. Estoy a disposición. Perfecto, gracias. Era Lucas saludo. Villani quien pasaba, recordemos, economista y docente de la Universidad de Itela, ¿no? Integrante de el CEPA, Centro de Economía Política Argentina. ¿Sí? La columna estelar. La columna estelar de nuestro programa. Así que vamos a ir con un breve corte y